La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. En el versículo 25, siempre hablando de nuestra relación con las cosas del mundo, Cristo deja de hablar del lujo, deja de hablar del deseo de tener mucho, deja de hablar del amor por las cosas que están en el mundo. Esto es lo que trató en los versículos 19 al 24. Pero en Mateo 6, 25 al 34, Cristo nos advierte contra el peligro de la ansiedad por las cosas necesarias. La ansiedad por las cosas que son esenciales para la vida humana, el sustento y el abrigo, que todos necesitamos realmente. Pero Cristo no dice que no debemos desear estas cosas, no dice que no debemos tratar de proveernos y a nuestra familia de estas cosas, pero sí nos advierte contra el peligro de la ansiedad, aún por lo necesario. Así que en Mateo 6, 25 al 34 tenemos el tema de la ansiedad por las cosas del mundo. El texto dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjese bien, que Él está explicando el Cristo como pobre, hablando a muchos que también eran pobres. Y les está explicando que no deben afanarse, no deben sentir ansiedad, demasiada preocupación por su vida. ¿Y a qué se refiere? ¿Se refiere a tener joyas? ¿Se refiere a tener una mansión? No. Cristo se refiere a que no debemos afanarnos por lo que vamos a comer, beber y vestir. Él habla del alimento y el vestido como las cosas necesarias en esta vida. Es correcto desear estas cosas, pero también es correcto estar satisfecho con estas cosas. En 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 8, el apóstol Pablo, escribiendo al predicador Timoteo, advierte contra el peligro también del amor al dinero, pero dice en el versículo 8, 1 Timoteo 6, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Teniendo qué? Sustento y abrigo. Alimento y abrigo es suficiente. Lo que es necesario para sostener la vida y para protegernos de los alimentos. Dice Cristo que esto es suficiente y debemos estar contentos con esto. ¿No es pecado tener más? ¿No es pecado desear más? Es pecado no estar contento con sustento y abrigo. Pero aún en referencia al sustento y abrigo, el cristiano no debe afanarse, no debe sentir afán, no debe sentir ansiedad. Debe hacer preparación, debe trabajar para ello, pero no debe afanarse. Así que en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, Cristo nos presenta muchas cosas que nosotros no debemos olvidar. Si no olvidamos estas cosas, podremos vencer la tentación de afanarnos, la tentación a la ansiedad, que es problema, creo, para casi todas las personas. Así que si nosotros seguimos las instrucciones de Cristo aquí y recordamos lo que Cristo nos dice que debemos recordar y tener en mente, podremos vencer este grave problema, esta peligrosa tentación que Satanás presenta al cristiano, que está satisfecho tal vez con no tener mucho, pero se preocupa demasiado por lo poco. No olvide, dice el Señor, lo que es realmente la vida. Él dice que la vida es más que el alimento. El cuerpo es más que el vestido. Cuando Cristo habla de alimento y vestido, de lo que vamos a comer, beber y vestir, está hablando de cosas esenciales. Está hablando de las verdaderas necesidades que tenemos en esta vida. No está hablando de lujo, no está hablando de cosas que no son necesarias,
para vivir la vida material necesitamos alimento y el cuerpo necesita vestido. Para poder sobrevivir necesitamos de estas cosas. No obstante, Cristo dice que la vida es más que esto. O sea que Él quiere que nosotros entendamos que la vida es más que lo material. Es más que esta vida física que nosotros tenemos. También tenemos espíritu. Tenemos aquella parte de nosotros que nada tiene que ver con este mundo y que vivirá aún después de esta vida material. A veces nosotros tenemos nuestros valores totalmente fuera de enfoque. Nosotros a veces nos preocupamos por cosas que no son tan esenciales en cuanto a la vida eterna. Y Él quiere que nosotros aceptemos lo peor que nos pueda suceder. Lo peor que nos pueda suceder en esta vida es que muramos. Es que no tengamos que vestir, ni beber, ni comer. Y aún así, quiere que entendamos nosotros que la vida es más. Recordemos, dice Cristo, que la vida realmente es más que esta vida material, que es una vida eterna la que Dios nos está ofreciendo a nosotros. Y no debemos afanarnos ni por los asuntos esenciales para la vida material. Ahora, tomemos en cuenta que Cristo es un hombre pobre. Y Él está hablando generalmente a personas pobres también. No se trata de un rico que dice, no se preocupe. Está hablando de un pobre, aquel que no tenía ni casa propia, aquel que no sabía dónde iba a acostar su cabeza cada noche. Sin embargo, este hombre, conocedor de la pobreza, hablando con hombres conocedores también de la pobreza, les dice, no os afanéis por vuestra vida. No debemos afanarnos ni por la vida misma, dice Cristo, sino que debemos confiar en Dios. Y enseguida nos da varias cosas que podemos recordar, que no debemos olvidar, y así podremos tener más confianza en Dios y menos ansiedad, menos afán en nuestra vida. En el versículo 26 leemos, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí Cristo nos está diciendo que no debemos olvidar las aves. ¿Y qué debemos recordar acerca de ellas? Pues primeramente que ellas no pueden producir para sus necesidades. No siembran, no ciegan. No tienen la capacidad de sembrar para tener en tiempo de siega, ni para cegar cuando hay cosecha. No pueden ellas producir para sus necesidades. Además, no recogen en graneros. No pueden ellos preparar para emergencias. No pueden ir atesorando lo necesario para casos de emergencia, para el futuro, para lo que van a necesitar mañana. Sencillamente tienen que comer lo que Dios les da cada día. Tienen que aceptar lo que encuentran, sea como sea que lo encuentren. No pueden decir, bueno, el próximo año nosotros vamos a sembrar más y así vamos a tener más. O para tiempo de frío nosotros vamos a ir almacenando para tener cuando viene el frío. No pueden hacer esto. Ellas simplemente están a misericordia de Dios mismo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero que vuestro Padre Celestial las alimenta. No padecen, tienen lo necesario, porque Dios provee para ellas. A pesar de sus limitaciones, Dios provee para ellas. ¿Y nosotros? Nosotros podemos sembrar, podemos cegar, podemos almacenar, podemos nosotros recoger y poner en graneros. ¿Por qué nos vamos a afanar? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios provee para las aves, que no pueden producir para sus necesidades, no pueden prepararse para las emergencias, y sin embargo nosotros valemos mucho más, creados a imagen de Dios como somos, ¿por qué nos vamos a afanar? ¿Por qué vamos a sentir ansiedad?
El versículo 27 también nos presenta otra cosa que no debemos olvidar: nuestras limitaciones. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Lo puede hacer? ¿Puede añadir a su estatura un codo por afanarse? ¿Le ayuda a afanarse en algo? Debemos entender que el afanarse no ayuda en nada. Al contrario, realmente el afán nos quita años de la vida. El afán nos debilita físicamente. De nada nos sirve afanarnos, de nada nos sirve preocuparnos por lo que no podemos cambiar. Hay ciertas cosas, ciertas limitaciones que nosotros tenemos que aceptar. Debemos pedir todos que Dios nos conceda la serenidad de aceptar las cosas que no podemos cambiar. El valor de cambiar las cosas que podemos, ciertamente. No vamos a padecer de apatía tampoco y no hacer lo que podemos hacer. Pero cuando se trata de algo que no podemos hacer, debemos aceptarlas. Y que Dios nos dé la sabiduría también de conocer la diferencia, de saber cuáles son las cosas que podemos cambiar y cuáles son las que no podemos cambiar. Y no afanarnos por aquellas que realmente están fuera de nuestro control. Esta es la actitud que necesitamos tener, y si no olvidamos nuestras limitaciones, tendremos paz en el corazón y no cometeremos este pecado de afán. Hay muchas cosas que usted puede cambiar en su vida, pero aquellas que no puede cambiar no deben absorber su tiempo ni sus pensamientos, sino que debe dejar estas cosas en manos de Dios. Luego nos dice en los versículos 28 al 31 que no debemos olvidar los lirios. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Nos está señalando los lirios del campo. Y nos está diciendo que consideremos cómo prosperan, cuán hermosos son, y cómo todo esto es bendición que Dios les da a ellos. No pueden trabajar, no pueden trabajar. Viven por poco tiempo, no pueden hacer vestidos. No obstante, Dios les viste adecuadamente, no más que adecuadamente, hermosamente. Entonces, si nosotros que podemos trabajar, nosotros que podemos hacer vestidos, nosotros que no somos tan pasajeros como ellos, o sea que tenemos mayor importancia para Dios que ellos, ¿por qué nosotros nos vamos a preocupar tanto aún por el vestido? No olvidemos los lirios del campo, la hierba del campo, hierba que hoy es, mañana se echa en el horno, mañana ya no sirve. Y Dios la viste así de tanta hermosura. Debe llenarnos de confianza que Dios proveerá también para nosotros. Luego en el versículo 32, el Señor Jesucristo nos dice que no debemos olvidar nuestro Padre. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Debemos nosotros recordar dos cosas acerca de nuestro Padre Celestial. Primero, su amor para con sus hijos. Él nos ama. ¿Podemos dudar del amor de Dios? ¿Cómo podremos nosotros dudar del amor de Dios? Él nos ha manifestado su amor de una manera tan magnífica, de una manera tan innegable. Tan gráficamente ha manifestado Dios su amor cuando envió a su Hijo unigénito por nosotros. Esta es la expresión, este es el sacrificio más grande
que se pueda conocer del amor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta es la confianza. Romanos 8:32. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo en su deseo de bendecirnos, en su amor para con nosotros, si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó voluntariamente por todos nosotros, ¿cómo podremos nosotros dudar de que no nos provea, que no nos dé todo lo que realmente necesitemos? Hay seguridad para el cristiano al recordar su Padre y el amor que el Padre tiene para con nosotros. Y además, Cristo aquí nos señala en Mateo capítulo 6, versículo 32, que el Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. No es como que no supiera. Él conoce bien nuestras necesidades y tiene suficiente poder también para proveer estas necesidades. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, la Biblia nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios todo lo sabe. Él conoce bien nuestros problemas, Él conoce bien nuestras necesidades. No olvidemos nuestro Padre Celestial. Luego en el versículo 33 el Señor nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo dice que no debemos olvidar la importancia del reino de Dios y su justicia. Debemos tener bien en mente qué es lo más importante en nuestra vida. Lo más importante no es el pan de cada día. Lo más importante no es con qué nos vamos a vestir. Lo más importante en nuestra vida, lo que debemos buscar primeramente y sobre todas las cosas, es el reino de Dios y su justicia. Es participar en el reino de Dios, es someternos bajo el reino de Cristo Jesús, es practicar la justicia, la vida de justicia que Cristo quiere que nosotros practiquemos. Esto es lo más importante en nuestra vida. Y si no olvidamos esto, nos ayudará a no preocuparnos sobremanera por las cosas materiales. Necesitamos la actitud que se manifiesta en la tercera epístola de Juan y el versículo 2. Tercera Juan, versículo 2. Hablando acerca de Gayo, dice la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¡Qué maravilloso! La actitud de este hombre fue tan espiritual. Gayo, el amado, a quien Juan amaba en la verdad. Gayo era tan próspero en cuanto a lo espiritual que Juan pudo decir que deseaba que se prosperara de igual manera en todas las cosas y en salud, así como estaba prosperando su alma. Si nosotros realmente nos dedicamos primeramente al reino de Dios y su justicia, así también será con nosotros. Primeramente el reino, primeramente la justicia de Dios, y enseguida las demás cosas, aún las cosas esenciales de la vida. Esto no quiere decir que no tenemos que trabajar en lo material, no quiere decir que no tenemos que proveer para las necesidades materiales de nuestra familia, pero sí significa que las prioridades, las cosas de mayor importancia para nosotros, deben ser asuntos relacionados con el reino de Dios y la justicia de Dios. En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, tenemos el ejemplo de Marta y María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que Marta estaba haciendo tal vez en sí no eran cosas malas. Ella se estaba dedicando a los quehaceres del hogar, a servir. Pero el problema es que ella solamente a esto se dedicaba y no había comprendido que había una cosa más necesaria, una cosa más importante: escuchar la palabra de los labios del propio Hijo de Dios. Y ella estaba turbada en su alma, afanada, con muchas cosas tal vez importantes, pero de menor importancia en comparación con el reino de Dios que Cristo venía predicando, con la justicia de Dios que Cristo venía enseñando y viviendo por medio de ejemplo que Él nos daba. Marta había cometido el mismo error que muchos cometen hoy día. Se olvidan de la importancia del reino y la justicia y se afanan por su vida, porque van a comer o beber o vestir. Finalmente, en el versículo 34 de Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo nos dice que podemos evitar el afán, la ansiedad por las cosas del mundo, si nosotros no olvidamos vivir hoy, no mañana. Vivimos hoy, mis estimados hermanos, no vivimos mañana. El texto dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si nosotros no recordamos que vivimos hoy, no haremos nada hoy. Si nosotros no recordamos que no podemos vivir mañana, sino hoy mismo, nosotros seremos vencidos por el afán, por la ansiedad que nos sobrevendrá tratando de arreglar lo que no se puede arreglar el día de mañana. El pan de cada día, pidamos a Dios. Por el pan de cada día, trabajemos. Por las necesidades de cada día, demos gracias a Dios. Pero no debemos nosotros afanarnos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Cada día, un día tras otro día, es lo único que nosotros podemos vivir. Hoy es el único día que nosotros tenemos. Hoy es el único día que nosotros podemos lograr vivir. Solamente en el día de hoy podemos tener victoria. Para mañana tendremos que esperar que llegue. Y con el día que llegue, también Dios nos dará las necesidades, las provisiones que necesitamos para la victoria de este día. No olvidemos lo que es la vida, que es más que el alimento y el vestido. No olvidemos las aves, que no pueden producir para sus propias necesidades ni prepararse para emergencias y que valemos más, y siempre comen. No olvidemos nuestras limitaciones, que el afán no añade a nuestra estatura, sino que es un enemigo nuestro. No olvidemos los lirios, cómo prosperan, cuán hermosos que son, a pesar de ser pasajeros de un día para otro, a pesar de que no pueden trabajar ni hacer vestidos y que nosotros somos de mucho más valor delante de Dios. No olvidemos nuestro Padre, el amor que nos ha manifestado en darnos su propio Hijo y que Él conoce bien nuestras necesidades. No olvidemos la importancia del reino y su justicia, que es lo más importante en nuestra vida. Y no olvidemos que vivimos hoy y no mañana. Si lo hacemos, nosotros habremos vencido el grave problema que debilita a muchos, la ansiedad, el afán por las cosas del mundo. Ahora quiero que enfoquemos por un momento Mateo 6, 32 al 33, que es la enseñanza de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué debemos buscar primeramente? Debemos buscar primeramente el reino de Dios. Creo que todos sabemos que el reino de Dios es el reinado de Dios en el corazón de cada hombre. O sea,
es la vida en la cual Cristo es Rey y Señor. Es la vida en la cual Cristo es aquel que manda. Aquella vida que está sujetada a la voluntad de Dios, ya no a su propia voluntad. Es una vida que está manifestando la realidad del reino de Dios. El reino de Dios, la iglesia de Cristo Jesús. Entramos en este reino mediante el Evangelio de Cristo. Entramos en este reino mediante la obediencia a este Evangelio. Es por la sangre de Cristo que tenemos perdón de pecados, y con el perdón de pecados viene también la libertad de la potestad de las tinieblas y el traslado al reino del amado Hijo de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14, la Biblia dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que el buscar el reino de Dios es buscar la redención, es buscar el perdón de pecados. Y encontraremos nosotros esta redención y este perdón de pecados únicamente en Cristo Jesús, únicamente en su sangre, únicamente por medio de su santo evangelio. Cristo dijo a un hombre llamado Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario, dice Cristo, nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Así que esto de buscar primeramente el reino de Dios comienza cuando el hombre busca la liberación, busca la salvación, busca el perdón de pecados en la sangre de Cristo Jesús, y encuentra mediante un nuevo nacimiento, una vida nueva, su participación en el reino de Dios. Dice también que debemos buscar su justicia, o sea, la vida justa, la vida recta que Dios espera de nosotros. El hombre debe buscar practicar las enseñanzas, los principios fundamentales de Cristo en este mismo Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, 6 y 7, Cristo presenta la justicia en el reino de Dios y cómo nosotros debemos vivir si queremos agradar a Dios y participar en la justicia en el reino. Recordará que en Mateo 5:20 dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que la justicia del reino, o la justicia de Dios, y el reino de Dios van mano en mano, se acompañan, son necesarias el uno para el otro. Para entrar en el reino hay que practicar la justicia. Para practicar la justicia, esto se encontrará solamente en el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa esto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Significa que hemos nosotros encontrado las prioridades correctas, que entendemos que lo más importante en nuestra vida es la salvación del alma. Hemos comprendido que debemos, antes que nada, satisfacer a Dios, que debemos buscar agradar a Dios. Incluye el deseo intenso de cumplir con el propósito del reino de Dios, que es glorificar a Dios y salvar almas. Incluye el deseo intenso de madurar a los súbditos del reino de Dios, que se haga la voluntad de Dios en la tierra, comenzando con mi vida y luego extendiéndose a la vida de otras personas. Luego este texto nos presenta los beneficios que nosotros podemos recibir cuando nosotros tenemos ese deseo intenso de ser justo personalmente y de ayudar a otros a ser justos también. Sabemos que Dios se contentará, sabemos que Dios será glorificado, sabemos que seremos salvos, sabemos que otros serán bendecidos, pero también este texto nos promete que tendremos toda necesidad cumplida. Maravillosa promesa de Dios. Realmente no es necesario preocuparse por muchas cosas. Solamente es necesario
dedicarse a una cosa, el reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas. Esto significa que antes de mi voluntad, la voluntad de Dios. Antes de lo que quiere mi familia, lo que Dios quiere. Antes de lo que a mí me agrada, lo que a Dios le agrada. Aún antes de mi trabajo material, el trabajo en el reino de Dios, la labor en la viña del Señor. Antes de los placeres personales, el placer, el gozo verdadero y espiritual de trabajar en el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, la comida, la bebida y el vestido, os serán añadidas. Esta es la enseñanza en cuanto a Mateo capítulo 6, versículos 19 al 34. Todo tiene que ver con la relación entre el reino y las cosas materiales que hay en el mundo. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandolalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.